bienvenidos al canal de la Morfo Azul. Hoy vamos a hablar de How Democracies Die de Steven Levitsky y de Danny Ziblatt. Este es un libro sobre política, historia, sobre eventos recientes. Lo incluí en la lista de la Vuelta al Mundo en 80 libros, a pesar de que no es un libro sobre un país en particular, porque creo que hoy en día, sobre todo para la región latinoamericana, es cada vez más importante que nosotros como ciudadanos nos eduquemos en torno a cómo funciona una democracia, cuáles son las amenazas que está enfrentando y qué ha pasado en aquellos países donde el sistema democrático y de libertades ha colapsado de forma trágica, uno de ellos, por supuesto, siendo el caso de Venezuela. En este libro, de hecho, los autores hacen un análisis muy interesante de cómo fue que el proyecto populista de Hugo Chávez, que generó en totalitarismo y en una dictadura de izquierda, de extrema izquierda, que tiene arrasado el país y que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en la región, cómo fue que llegó al poder ese proyecto, cómo fue que llegó Chávez al poder y cómo el populismo se sirve, cómo utiliza los mecanismos democráticos para acceder al poder y después instalar dictaduras militares y a veces no militares, pero para acabar con todas las instituciones, instaurarse y perpetuarse en el poder. A su vez, el libro hace un análisis de algunos casos en donde esto no ha sucedido, es decir, donde el proyecto populista avanza pero a la vez se frena, y quizás lo más interesante es cuáles son esos mecanismos que, más allá de la Constitución y las leyes, que es lo que generalmente a los ciudadanos nos hace pensar que un proyecto populista o dictatorial nunca va a ser efectivo, cuáles son esos mecanismos no escritos que de cierta forma permiten que las sociedades de derechos civiles y las sociedades democráticas logren mantenerse aun cuando son amenazadas por figuras. Por supuesto que el caso que más analizan o que más les preocupa, siendo que son profesores, o sea que su origen es norteamericano, es el caso de Trump, y el análisis más profundo o la cantidad de ejemplos que utilizan de distintas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica y un par de casos de Europa, el análisis más profundo viene a ser de las instituciones americanas. Esto me pareció interesantísimo porque el caso de Estados Unidos es uno que quizás por la percepción que nosotros tenemos de la democracia norteamericana o de la democracia estadounidense, es que es una democracia fuerte, férrea, que prácticamente puede aguantar cualquier tipo de amenaza y que no es susceptible a figuras populistas, sobre todo porque se ha mantenido, eso se mantuvo durante el siglo XX, cuando en gran parte del mundo hubo crisis institucionales, tanto en América Latina como en Europa, y este no fue el caso de Estados Unidos. Y ciertamente que Ziblatt y Levitsky hacen un recuento de cómo fue que los Estados Unidos, de hecho, desde su inicio, pudo soportar y pudo desarrollarse a pesar de las amenazas populistas, comunistas, derechistas, a las que ciertamente se enfrentó, porque no estuvo inmune a los deseos de ciertos grupos de hacerse con el poder para instaurar gobiernos antidemocráticos en ese país. En ese sentido, para mí, uno de los mitos más grandes, debo decir que yo estudié en Estados Unidos y tenía otro concepto de lo que era la Constitución norteamericana. Nunca la había estudiado a fondo, estudié Derecho en Venezuela y sí estudié Derecho Constitucional en Venezuela, pero nunca había estudiado tan a fondo y desde esta perspectiva la Constitución americana. En ese sentido, es interesante ver, y hasta cierto punto algo de miedo, ver que la Constitución norteamericana es sumamente escueta en algunos puntos y donde se apoya es, y esto les puede dar algo de risa dado la percepción que tenemos de los políticos hoy en día, pero donde se apoya la Constitución norteamericana es en el sentido democrático y ético de los políticos. Ahora, esto sí da risa, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que estamos acostumbrados a una clase política donde la ética es prácticamente algo fantasioso, ¿no? Con muy contadas excepciones. El caso es que para los norteamericanos esa base ética, esa convicción democrática ha sido lo que durante años y años, décadas y décadas, logró mantener y sacar a flote la Constitución.
puede sonar un libro muy árido y hasta aburrido. A mí me ha pasado en ciertos grupos que trato de invitar a la gente a leer estas cosas porque hablamos mucho de política y tenemos todos muchas ideas y, como les decía, muchas emociones, todas muy válidas, pero es importante que nos eduquemos y que pasemos de las lecciones de bachillerato de qué es una democracia y de lo que pensamos y de muchos mitos que tenemos. Por eso quiero invitarlos a leer. El libro está muy bien escrito, es una síntesis, se lee rápido, la edición, es decir, desde el punto de vista editorial, es una edición cómoda, es liviana, aunque es tapadura, está hecha para que los comunes mortales leamos y aprendamos sobre democracia. Quedé con ganas de aprender muchísimo más, pero sobre todo creo que es una de las mejores herramientas que podemos tener como ciudadanos primero para analizar nuestro entorno y para tomar decisiones en cuanto a quiénes vamos a apoyar, por qué los estamos apoyando, cómo vamos a votar cuando nos toque votar y cómo vamos a opinar cuando nos toque opinar, cuáles son nuestros derechos fundamentales, pero también cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. De nuevo, sé que esto puede sonar aburrido, pero no es para nada aburrido. Así que bueno, los invito a leer How Democracies Die. Todavía está solo en inglés, no lo he visto en español, pero voy a averiguar. Creo que les voy a escribir cartas para que traduzcan este libro, porque creo que todo latinoamericano debería leerlo. Y bueno, seguimos dando la vuelta al mundo en 80 libros y gracias por acompañarme hoy en La Morfa Azul.